Le damos la bienvenida al señor Fabián Sinsing. Muy buenos días. El doctor Blas Hoyos, Guillermina Ruiz, los saludamos aquí en Radio Parque. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, todo bien. Hola Fabián, ¿cómo te va? Mucho gusto, Blas te habla. Hola Blas, ¿cómo te va? Saludos a los dos y a todo el equipo ahí de Radio Parque y por supuesto a la audiencia. Gracias, Fabián. Fabián, debo destacar que me llamó mucho la atención el comunicado que hizo ATE y el proyecto que presentó sobre la implementación, la ley para implementar paritarias en la provincia de Formosa. Y me llamó también la atención de que pasó absolutamente desapercibido, nadie se hizo mucho eco de una medida tan trascendental y de un proyecto tan importante que yo destaco y rescato, y por eso viene esta entrevista. Contanos un poco, explicarle a la gente de qué se trata esto. Bueno, se trata justamente de un proyecto de ley de paritarias que no tenemos en Formosa, no existe, nunca se ha sancionado y que sin embargo la Constitución Nacional y sobre todo la Constitución Provincial expresa claramente en su mandamiento político que el Estado debe garantizar por todos los medios posibles la participación activa del sector obrero organizado. Y en ese sentido, también nosotros tenemos una ley sindical que nos habilita y promueve que el sector obrero organizado pueda participar activamente en la posibilidad de la existencia o el mejoramiento de nuevas leyes que permitan no solamente mayor participación, es decir, la mayor participación del sector obrero organizado tiene que ver justamente con que se puedan discutir salarios, condiciones de trabajo, participación en la ganancia, participación en la conducción de la empresa. En el caso nuestro, que somos trabajadores públicos, trabajadores del Estado, nuestra empresa es el mismo Estado, el patrón es el Estado, ¿no es cierto? Correcto. Por lo tanto es nuestra empresa. Y las leyes, toda la normativa nacional y provincial garantiza la participación del sector obrero, de los trabajadores, en esto que te estoy expresando, Blas, y la compañera que está con vos ahí. Guillermina, sí. Digamos que nosotros simplemente estamos ayudando al Estado, ya que el Estado no tuvo la iniciativa, ni ningún legislador, ni ningún espacio político, por lo menos hasta donde nosotros tenemos conocimiento, nunca tuvo esta iniciativa. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional y la Constitución Provincial de alguna manera son preceptos políticos, son mandamientos políticos, es el deseo de los constituyentes, en este caso, que reformaron la Constitución en el año 2003 en nuestra provincia, sí, que el movimiento obrero organizado participe. Lo establecen distintos artículos, hasta en el preámbulo, artículo 86, artículo 83, artículo 88, sí. Digamos ahí en varias partes de la Constitución establece que nosotros no solamente tenemos la posibilidad, sino que tenemos el derecho de hacerlo si queremos. Y bueno, y en esa línea... Y el gobierno tiene la obligación de hacerlo. Usted es el derecho y el gobierno tiene la obligación. Sí. Tiene la obligación porque es el que debe hacer cumplir la Constitución. Por lo tanto, el gobierno tiene la obligación de sacar o producir esas leyes o modificar las ya existentes. Bueno, sí. Como el gobierno no tuvo la iniciativa, nosotros tenemos esa iniciativa y queremos que nos escuchen los distintos bloques, que nos escuche el gobierno. Nosotros justamente estamos cursando ahora las invitaciones a las distintas presidencias de los bloques y después vamos a hacerlo lo mismo con las comisiones respectivas para comenzar a promover y a explicarle a los señores legisladores de Formosa la necesidad que tenemos los trabajadores de que exista esta ley, porque solamente existiendo una ley de paritarias, como manda la Constitución Nacional y la Provincial, solamente existiendo esa ley es posible que tengamos convenios colectivos de trabajo. ¿Qué significa eso? Que los trabajadores de la educación pueden sentarse con el ministro de Educación
a discutir, no solamente cuestiones salariales, sino cómo se pagan los distintos conceptos, las distintas cuestiones que tiene el ministerio, las horas de trabajo, las condiciones de trabajo. Ustedes saben que los distintos ministerios cumplen distintas funciones y cada trabajador tiene distintos roles, y por lo tanto hay que discutir la cantidad de horas de trabajo, hay que discutir las condiciones, hay que discutir si uno trabaja de noche, si es igual que trabajar de día, hay adicionales, hay bonos, hay un montón de cosas que eso se discute en paritaria y se firma un acuerdo el tema paritario. transporte para también. No. Claro, y los distintos sectores. Sí, yo decía, entonces, decíamos, don Fabián, que esto debe ser un acuerdo, ¿no? Como usted bien lo mencionaba, una discusión entre la patronal y el empleado, que serían los docentes en este caso, y no como se toma decisiones con uno o dos sindicalistas afines del gobierno, el monto y cómo se va a establecer sin escuchar a nadie. O sea, yo les aumento esto y se los voy a pagar así. Si les gusta bien. Si les gusta bien y si no les gusta también. Bueno, así es como que se vienen manejando, ¿no? Absolutamente. Por eso te quería recordar... Sí, pero no solamente las circunstancias que ustedes describen, que para nosotros es la verdad, digamos, no estamos de acuerdo porque ahí no hay paritarias, ahí no hay discusión. No estamos de acuerdo con esa metodología porque no hay negociación, ahí hay... Exacto, eso es lo que y en primer lugar, y en segundo lugar, de lo único que se habla en ese ámbito es del aumento salarial, y nosotros, la ley de paritaria establece la discusión de todo el proceso del trabajo, todas las condiciones, hay una serie de cosas y de ítems que los trabajadores necesitamos discutir con la patronal. Fíjate, por ejemplo, ahora el Ministerio de la Comunidad, por nombrar un sector que tiene muchos problemas, los trabajadores y trabajadoras del sector, que tienen un convenio, que tienen que trabajar 30 horas semanales, 120 horas mensuales, pero que están trabajando en promedio 150 horas, 20 horas de más, y nadie les reconoce, nadie les paga, que trabajan de noche, trabajan feriados, hay un montón de situaciones que la patronal no contempla y que afecta la salud física y psicofísica de los trabajadores, y que incluso está escrito en el convenio original y no se respeta. Entonces esas cosas tenemos que discutir con el sector respectivo, no podemos discutir con el gobernador. De última el gobernador discutirá la cuestión salarial, hasta cuánto se puede aumentar, y discutiremos en ese ámbito eso, pero después vos tenés los convenios colectivos de trabajo que son por sectores. Por sectores, claro. Y claro, porque hay una realidad muy diferente. Por ejemplo, en salud pública es impresionante la manipulación que hay con las horas de guardias extras, que se quedan otros, que pagan en negro. Nosotros hasta ahora estamos atendiendo trabajadores que tienen entre 10, 15 años de antigüedad totalmente en negro, que trabajan en las salitas, en los hospitales, que juntan en negro las horas extras que alguien las cobra y le dan en negro a las compañeras. Hay una serie de irregularidades tremendas, y que esas cosas necesitamos discutir en el ámbito del ministerio que corresponde, pero para eso necesitamos la ley de paritaria que obliga al Estado a sentarse con la representación obrera, que en este caso somos nosotros. Exacto. Escúchame, la pregunta es, obviamente que yo creo que los que conocen un poco de política saben que esta es una de las reivindicaciones más históricas, más queridas, icónicas, diría yo, del peronismo a lo largo de su historia, que fue justamente la discusión de paritarias. El sistema de paritarias, que es lo que vos acabas de describir, es una de las figuras más caras al sentimiento y a la liturgia del peronismo. Y es muy raro que en una provincia consagradamente peronista, como dice ser el gobierno de la provincia de Formosa, en 30, casi 20 y pico de años nunca se haya implementado el sistema que manda la Constitución Nacional, Provincial y todas las leyes había y por haber, como vos bien explicabas recién. Y esto ha sido porque por acción pasiva o por default del gobierno provincial, de los sindicatos y también de los legisladores provinciales, ¿no? Que nunca han
puesto en el tapete el debate de esta situación. ¿A qué le adjudicás vos que esto haya ocurrido tanto tiempo y nadie haya dicho nada? Sí, Fabián. Bueno, yo creo que seguramente ahí se presta para la interpretación de varias cosas, digamos. La interpretación que nosotros hacemos desde nuestro sindicato es que de alguna manera el gobierno provincial no le gusta la participación, por lo menos del sector obrero, del sector trabajador organizado, no le gusta que participemos en la discusión de la cosa pública. En esa misma línea nosotros siempre hemos promovido, hay otro precepto de la Constitución provincial que es el Consejo Económico político y social. Entonces, en ese ámbito también pueden participar los sindicatos y nunca se conformó ese consejo porque ahí participan los representantes de las pymes o los distintos sectores de las pymes, de los trabajadores, de la cultura, no sé. Y entrar a discutir qué cosa se debe hacer y qué cosa no se debe hacer, qué cosa le conviene a Formosa y qué cosa no le conviene a los distintos sectores, y que nos pongamos de acuerdo entre todos para que finalmente ejecute el gobierno lo que le conviene a todos, no es un ámbito que le gusta evidentemente al gobierno de la provincia, y por eso de alguna manera sufre de amnesia en términos de que se olvida estos artículos de nuestra propia Constitución y no los promueve, no los recuerda, y porque le conviene políticamente de alguna manera, porque entrar a discutir lo que necesitamos, lo que queremos, lo que promovemos, es de alguna manera cuestionar seguramente algunas políticas de Estado que no quieren que sean cuestionadas, digamos. Sí, aparte no le gusta la imposición también, un gobierno que está acostumbrado a manejar ya 30 años todo a su manera y a su antojo también, ¿no? Es más simple, es más sencillo. Por eso no da la participación como debería y como corresponde y como lo manda la Constitución, como ustedes lo acaban de decir. Sí, Blas. Sí, ¿qué nosotros vemos que, por ejemplo, este año, febrero es el mes en que acostumbra nuestro gobernador, desde allá, desde la cima del Olimpo, anuncia el aumento que va a regir para todos los formoseños, para todos los mortales, digamos, durante el presente año, digamos. Este año fue del 45%, pero a pagar en 3 cuotas, cómodas, módicas y largas cuotas, de las cuales ya en marzo se pagó el primer 25%, y hay muchos empleados que están denunciando en las comunas de que no han podido cobrarlo. Y el último tramo lo van a recibir creo que en septiembre. Digo, ¿esto sirve o tomando en cuenta los parámetros del primer trimestre de inflación que hubo en el año ya están licuados y requieren a tu entender, un nuevo debate sobre paritarias? Bueno, por supuesto que esto es una discusión espesa, vamos a decir, porque es complicado, hay muchos parámetros a tener en cuenta que influyen en lo que significa la construcción de los precios, ¿no? Y eso se va viendo mes a mes, en la medida en que en nuestro país existan pocas empresas, sobre todo en el rubro alimentos, que es el que más sufre la inflación, pocas empresas a través de los grandes supermercados, sobre todo deben ser unos 10 supermercados que a nivel nacional se estoquean, compran toda la producción, guardan la producción y después definen cuándo sacarla y a qué precio sacarla. Eso se llama formadores de precio, se los llama así. En la medida que ese nivel de concentración exista y se permita ese nivel de cartelización, digamos, de los productos, el trabajador argentino va a tener serios problemas. Entonces, me imagino que el Estado Nacional viene procurando, sabemos que viene procurando, pero entendemos también que es insuficiente porque la inflación sigue subiendo. Vamos a seguir teniendo este problema. Los gobiernos provinciales, digamos, más allá de su responsabilidad política provincial, tienen muy poca injerencia
deberían ponerse muy de acuerdo entre todas las provincias, cosa que es muy difícil para tener una fuerte injerencia a nivel nacional. Las provincias no les queda otra cosa que tratar de disponer de los recursos que disponen para tratar de que los trabajadores no pierdan tanto frente a la inflación. Lo que sí tenemos que decir que en Formosa vamos por 20, según el anuncio del gobernador, que lo hace todos los años en la apertura de sesiones ordinarias, este año cumplimos 20 años de superávit comercial. Desendeudamiento y superávit, sí. Así es, y por lo tanto la provincia tiene recursos financieros reales, digamos, genuinos, de sobra, vamos a decir, porque le sobra, para tratar de mejorar los sueldos. Y ahí es donde nosotros queremos entrar a discutir en paritaria, porque claro, si hay recursos, ¿por qué vamos a permitir que un montón de trabajadores estén cobrando por debajo de la línea de pobreza? Es inconcebible si la plata está. Si realmente están haciendo una buena gestión y el dinero está, bueno, busquémosle la vuelta, por lo menos de garantizar de que ningún trabajador público de la provincia gane por debajo de la línea de pobreza, ¿viste? Que hoy está más o menos en 75.000 pesos, si no es más, ya, viste que sí, cada mes se va actualizando. Sí, ya anda por los 82 según vi la última vez. Bueno, y entonces, y eso es una parte de la discusión. La otra parte de la discusión tiene que ver con los trabajadores municipales de nuestra provincia. Los 37 municipios que tenemos nosotros, todos están por debajo de la línea de pobreza, absolutamente todos. Sí. Incluso los municipios más grandes, sí, que pagan más o menos los aumentos que paga el gobierno provincial, pero vos sabés que no es lo mismo un 25% de aumento en un sueldo de 70.000 que un 25% de aumento en un sueldo de 20.000. Obvio. ¿Entiendes? Totalmente. Entonces, eso le pasa a nuestros municipales, digo 20.000 por los municipios más grandes, pero los municipios más chicos, que es el caso de la mayoría en Formosa, el promedio de su sueldo es de 10.000, 12.000 pesos. Hay, por ejemplo, Juárez, que están un montón de compañeros, tienen 700 trabajadores, la mayoría de los 700 están por debajo de los 10.000 pesos. Un 25% sobre 10.000 pesos son 2.500 pesos de aumento. ¿Qué es? Nada. Sí, entonces, tenemos, junto a Santiago del Estero, tenemos los sueldos más bajos del país. Sí. Y en ese sentido es inconcebible que la provincia tenga un superávit fiscal, comercial y financiero y tenga estos salarios de miseria. No se puede entender. Hay una responsabilidad directa del gobierno provincial en que tengamos este tipo de salarios en el sector municipal. Y en esa misma línea va la ley de paritarias, pero también nosotros estamos preparando ya y vamos a impulsar un proyecto de ley para modificar la ley de coparticipación provincial. Hoy nuestros municipios reciben en total el 10% de la coparticipación, todos los municipios. O sea, la ley dice 12%, pero en realidad la provincia se guarda un 2% para en momentos, una especie de fondo anticíclico, pero se lo guarda la provincia y lo dispone la provincia. Entonces solamente llega el 10%, y de ese 10%, 2% va a los consejos deliberantes y el 8% le queda a los intendentes, a los poderes ejecutivos, y es nada. Sí. Nosotros queremos impulsar un proyecto de ley donde se coparticipe con mayor justicia. Por ejemplo, en la provincia de Corrientes en este año ya están en un 19% de coparticipación para lo que implicaría si nosotros lográramos eso, implicaría un monto muy importante para los distintos municipios que mejoraría sensiblemente el sueldo de los trabajadores municipales. Sí, bien. Bueno, Fabián, te agradecemos este contacto y bueno, vamos a hacer el seguimiento. Creo que hay que ejercer presión sobre nuestros legisladores. Sí. Está visto que por ahí los del oficialismo no son muy permeables, ¿no? Pero habrá que ejercer presión y habrá que darle visibilidad a este tema porque es una deuda pendiente, es una vergüenza que nosotros desde el 2003, a mí me tocó ser diputado constituyente en esa convención que se aprobó esto y no tengamos todavía una ley que regule la implementación de paritarias, ¿no?
Así que vamos a estar ahí, Fabián.